pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, y Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabras, sino por su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Nos habrían tragado vivos, tanto haría su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Celebramos hoy el Día de los Santos Inocentes. En esta octava de Navidad, todos los años, celebramos este día, vamos a decir, como muy especial, en el que tenemos en cuenta 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, bueno, además, digamos, del nacimiento de Jesús, que estamos en la octava, vamos a decir, de octava de gozo, de cercanía de Dios, vamos a decir, sobre todo, ese niño Jesús que nos transmite cariño, nos transmite ternura. No vemos un Dios terrible que nos haga sentir miedo, pavor, sino al revés, un Dios cercano que nos hace ver de alguna manera lo que luego después Jesús quiso explicar en vida, en Buena Noticia, y que ya aparece también en el Antiguo Testamento. Ese Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, dispuesto a perdonar, que quiere al ser humano. Y digamos que en este contexto celebramos el Día de los Santos Inocentes, en el que tenemos en cuenta 2 cosas. La primera, lo que llamamos la huida de Jesús, María y José a Egipto. Egipto es una tierra que aparece en más de una ocasión en la Biblia. Es verdad que por cercanía, vamos a decir, con Israel, pero aparece bastante Egipto en la Biblia. Y en concreto fue el lugar donde se escondieron, más o menos se suele tardar andando una semana, vamos a decir así, de Belén o de Nazaret o de Belén, que está más cerca de Egipto, como una semana más o menos, se calcula que se tarda en llegar a Egipto. Y allá, hoy en día también en el Cairo, está la iglesia que se supone que estaba la casa donde estuvieron del barrio copto del Cairo, en el que, digamos, y hace ver la importancia que tiene también ese lugar, en el sentido de que acogió a Jesús cuando tuvo que huir de la persecución de Herodes. Y la segunda cosa que tenemos en cuenta es, vamos a decir, este crimen tan terrible, ¿no? Vamos a decir, en el que se ve cuando se ataca a los más indefensos, a los más débiles, a los más pequeños. Es cuando más queda, vamos a decir, en claridad la crueldad humana. Y tenemos en cuenta ese crimen de Herodes, que quiso matar a todos los niños pequeños, intentando matar a Jesús. Por eso se les considera como mártires, vamos a decir, porque murieron en el lugar de Jesús. Y entonces esa crueldad humana, pero a la vez también la victoria de Dios. No tenemos que tener una visión solo, sí tenemos que tener, pero no solo, vamos a decir, de las cosas de este mundo. También si tuviéramos una visión solo de las cosas del otro mundo, olvidándonos de este, andaríamos mal. Pero no podemos estar solo con una visión, vamos a decir, meramente horizontal, meramente humana. Necesitamos también esa otra visión trascendente. Y con esa visión trascendente, digamos, la visión humana nos hace ver nos hace ver el crimen, pero la visión trascendente nos hace ver cómo Dios hace triunfar a una serie de niños pequeños, como luego a lo largo de la historia de la Iglesia están los mártires, en los que nosotros no vemos
desde el punto de vista de la fe, una especie de héroes como los soldados que hacen hazañas en una guerra, por ejemplo, sino que vemos que en la debilidad humana, seres humanos como nosotros, con las mismas debilidades, los mismos pecados, los mismos fallos, etc., Dios quiere mostrar su fuerza. Y en este caso, de una forma inconsciente, vemos el gran triunfo de Dios, que esos niños que mueren por víctimas de esa crueldad, de querer Herodes matar al que estaban diciendo que iba a ser el rey de los judíos, esos niños van a la presencia de Dios y hoy en día toda la Iglesia universal los celebramos como mártires y les pedimos su ayuda porque, como todos los demás mártires, están en el cielo, es decir, son mártires antes de la muerte de Jesús, pero digamos que para Dios no existe el tiempo como para nosotros, pues que está atado a una sucesión de minutos y segundos cronológica como nosotros sí lo estamos, y por eso no tenemos ningún problema en considerarlos mártires también a los santos inocentes, antes incluso de, digamos, San Esteban, de una forma inconsciente, pero nosotros a los santos los vemos como intercesores. Nosotros no pedimos directamente una cosa a un santo, ni siquiera a la Virgen María, sino que pedimos a Dios por medio de ellos. Y hoy pedimos a estos santos intercesores, les pedimos para que nos afiancen en la fe, nos afiancen en el amor, nos hagan buscar la justicia, nos hagan buscar la paz. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que mueren o que son perseguidas o que sufren injustamente alrededor del mundo, especialmente las personas más pequeñas, más débiles, los niños. Pedimos para que haya justicia, para que las injusticias toquen el corazón de muchos y se intente acabar con todas ellas. Roguemos al Señor. Pedimos también por las personas que buscan la verdad, que buscan la justicia, que incluso sin saberlo buscan a Dios para que tengan el don de encontrarse en persona con Él. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos y purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios, con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen por Cristo nuestro Señor. Amén. Aula zuekin, gora bihotzak, eskerrak hangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, da Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores y fieles de tu pueblo llevarán a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenitates, onekineta, onengan, zuria itajan goiko balguzti gunorri Espiritu Santu arekin batean, oste eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceos mutuamente la paz. Con Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos Oremos. Concede, Señor, las riquezas de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo en la fiesta de quienes, incapaces todavía de confesar la palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Zuekin, berenkaz aitzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaurren batean.